Estamos acá en Barcelona con el queridísimo doctor José Morales. Un placer para mí presentarlo y conocerlo en este lugar tan lindo. Y bueno, el autor de Lo que la muerte me enseñó, una experiencia cercana a la muerte. Vamos a preguntarle todo lo que nos quiera contar de esta increíble experiencia de estar unos minutos literalmente muerto. Bueno, bienvenido a este podcast que recién empieza y también en nombre de todos los uruguayos, un placer estar acá. Gracias, Ana Paola. Bueno, sé que hay una versión corta y una versión larga de esta experiencia. Justo es. Mi propuesta suele ser la siguiente, que cuento el armazón, lo que es la versión corta, y después ampliamos en lo que consideres oportuno. ¿Qué te parece? Perfecto. Entonces, sos un médico, ¿verdad? De familias, tengo entendido. Sí. Y comunitario también. Sí, mi especialidad se llama especialista en medicina familiar y comunitaria. Perfecto. ¿Y qué pasó por allá por un 22 de marzo, puede ser? Mira, era el 5 de marzo del 2022. 5 de marzo del 2022. ¿Qué sucedió? Bueno, pues sucedió que ese día cambió mi vida. Y te explico, fue de forma inesperada y después he visto que muy significativa. Yo me levantaba de una siesta cuando de pronto caí, caí al suelo. Para ponerlo en contexto, pues yo estaba en un momento muy feliz de mi vida, estaba viviendo donde yo quería, San Carlos de la Rápita, había iniciado una nueva etapa profesional, me encontraba muy a gusto, o sea, no estaba en ninguna crisis, sino al revés, en un momento muy feliz. Y el contexto clínico era que yo tenía una arritmia quiere decir que el corazón no va como tiene que ir, sino que empieza a ir mal. Y en mi caso, en cuestión de pocos meses, empeoró mucho. Y empeoró tanto que, bueno, pues ya se planteaba que había que operar, hacer una operación que se me hizo y resultó muy bien, pero que en aquel momento estaba teniendo cada vez más síntomas. Los síntomas que tenía eran mareos y desmayos en ocasiones. Pero en aquella ocasión ocurrió algo que desde luego no había ocurrido nunca antes y no ha ocurrido tampoco después. Y fue que yo me levanté, como digo, de la siesta y ya no recuerdo más. No recuerdo más en la línea de tiempo temporal de aquí abajo. Pero sí que es cierto que cuando recuperé el conocimiento, y yo creo que debió de ser como un minuto después, yo había vivido una experiencia increíble, maravillosa, y que si yo te la tuviera, si me preguntases cuánto duró subjetivamente mi experiencia, lo que ahora voy a contar, pues te diría yo que lo que una película, 1 hora y media. Pero en cambio yo sé médicamente que no pudo durar más de un minuto, porque si no yo tendría secuelas neurológicas graves. A partir de un minuto hubiera tenido o una parálisis o déficits que ahora mismo se me notarían. Y lo que me ocurrió es, tú imagínate, yo caigo, al caer seguramente me golpeé con un mueble que había ahí la pared, y mi primera visión, y hablamos ahora de esto que me pasó y que puede resultar increíble, pero a mí me pasó, fue que yo me vi fuera del cuerpo. Me vi fuera del cuerpo, vi mi cuerpo encajado entre el mueble y la pared, y yo tenía la conciencia de que había muerto. Simplemente la comprensión. Comprendí que estaba muerto, después tuve un proceso que me llevó, y ahora te explico la experiencia en plan esquemático y después profundizamos. Acabé en un lugar que podemos llamar de transición, un lugar oscuro, sin límites definidos, donde yo no me sentía ni bien ni mal, pero desde luego no me sentía con emociones ni de miedo, ni de pena, ni de nada, simplemente estaba. Fui como dirigido hacia una luz hacia arriba y
a partir de aquí comienza un viaje maravilloso. Y ese viaje maravilloso consiste en que primero yo estoy en un entorno natural, un entorno montañoso, alpino. Yo vivo cerca de las montañas. Aquí en España hay unas montañas que se llaman los Pirineos. Yo vivo cerca de los Pirineos. Y bueno, pues yo veía allí un valle maravilloso. Yo me sentía conectado con todo. Yo allá me sentía en un bienestar que no es posible de describirlo, pero yo tenía ya una conexión total con aquello y te diría de que, por expansión, pues con el todo, con el universo. Yo de allí no me hubiese movido, pero aquello siguió el proceso y pasó de una luminosidad y de una riqueza de colores extraordinaria, te diría yo de que casi psicodélica, a un entorno neutro. Fue perdiendo color, fueron perdiéndose las formas y al final acabé en un lugar como si fuese blanco, neutro, en el cual yo pues vi que todo aquello cambió y lo primero que hice fue mirar hacia mi izquierda. Al mirar hacia mi izquierda me encontré con una presencia muy querida, Tomás José. Tomás José era un amigo que tuvo muy mala suerte, que murió por un tumor cerebral, y al cual yo en esa alegría quise abrazarlo, y él apartó la mirada y me dijo telepáticamente: no me abraces o no podrás volver. Aquello como que me cortó el gesto de abrazarlo, ¿no? Más allá, a lo lejos, había una persona que yo conocía, que había fallecido 20 años antes, y que me miraba con ojos penetrantes y un poco como agazapado, con unos ojos verdes que todavía me fascinan, y que me venía a decir telepáticamente: solo recuerda que estoy aquí. Eso era tan absurdo, este detalle, que resulta que yo lo, lo omití. No es que lo oculté, pero lo omití. Solamente se lo conté a mi esposa. Hasta que año y medio después surgió una persona a la cual le dije el nombre de esta persona y le emocionó extraordinariamente porque era su padre. Es decir, es otra historia, que es una derivada, y que recientemente en un congreso se avino a explicar ella misma su experiencia, con lo cual ahora ya es una experiencia pública. En su momento era algo que yo tenía que reservar, pero ahora no, ahora se puede conocer. Bueno, pues como digo, había esta presencia que para mí fue la más significativa, lo otro que no tenía sentido hasta año y medio después, y que, bueno, pues como te digo, me dice: no me abraces o no podrás volver. Miré hacia mi derecha y allí había un gran ser de luz. En su momento le llamé ser de luz, ahora pues no sé por qué, me apetece el nombre de guía espiritual, ¿sabes? Un guía espiritual, es decir, alguien que estaba allí y que no interactuó hablando conmigo o dando un mensaje, sino solamente transmitiéndome compasión, acogiéndome en aquel momento, y yo no sabía por qué, pero me sentía muy bien acogido, y yo lo comparo con el acogimiento de un bebé, como se tiene que sentir en brazos de su mamá. Y me sentía bien, acogido, tal, y en un determinado momento esta figura, este guía espiritual era grande, como de unos 3 metros, no tenía ningún movimiento, ninguna movilidad. Te diría yo que es como si fuera una antena para mí, que me transmitía olas de compasión y que, bueno, no comprendía lo que pasaba. De pronto aparecieron un montón de imágenes delante de mí, como si fuera una especie de mosaico de momentos de mi vida, en la cual allí estaba todo. Yo tenía una comprensión de toda mi existencia. Y con todo me llamaron la atención momentos desafortunados de mi vida.
te lo matizo. Yo veía momentos en los cuales pues yo no me siento orgulloso de ellos. ¿Eh? No son delitos, no es algo que yo tuviera que temer por unas consecuencias legales, pero sí que fallar a una persona o traicionar una confianza o, o portarme de una manera pues desagradable con alguien que me quiere, pues yo no me siento orgulloso de eso. Pero en realidad yo creo que si repasamos nuestra vida, algún episodio de estos tenemos. Unos cuantos. Entonces, bueno, pues ese es el lado humano. Yo no solamente tomé conciencia, sino que pasó algo que es maravilloso o increíble y que no puedo explicar bien, intento explicarlo, y es que fue una revisión empática de ese momento. De tal forma que no solamente sé que digamos, de que tuve ese comportamiento indigno, sino que además sentía lo que la otra persona, la consecuencia en la otra persona. Incluso te diría que esa rabia o esa decepción o esa pena. Y claro, ¿quiénes son las personas que reciben los golpes? Aquellas que están más cerca de ti. Sí. Entonces, desde luego yo me sentí fatal, porque gente que me querían y gente a la que yo quería, diría mi madre, mi padre, algunos amigos, algunos compromisos adquiridos, pues tuve esos comportamientos que expresarlos yo calificaría de vergonzoso para mí. No lo voy a hacer, ¿no? Yo a veces doy un ejemplo eh, bueno, es bastante aséptico para mí y es un comportamiento que yo tuve con una camarera que me resulta vergonzoso reconocerlo, pero que me mostré desagradable como un cliente rabietas. Y cuando esa persona, yo en la revisión de vida, esa que yo hice, cuando yo, por decir así, tomé conciencia de esa escena, sabía lo que pensaba y pensaba, a ver si con esta queja el jefe se entera y me despide. ¿Y qué va a ser de mí y de mi hijo? No podemos vivir debajo de un puente. Claro, yo no me siento orgulloso de eso, ¿sabes? ¿Por qué? Porque era una pobre chica que estaba haciendo lo mejor que podía su trabajo y que tenía simplemente un cliente desagradable delante. O sea que para que la gente entiende, para que yo también entienda, es como que en ese momento, además de darte cuenta, de tomar conciencia de tu actitud, que no fue amorosa, no, quizás hasta prepotente, ¿no? Porque sí, todos tenemos esos comportamientos, pero pudiste sentir lo que ella, telepáticamente, lo que ella estaba viviendo emocionalmente y lo que pensaba. Exactamente, una conexión, como si yo tuviese un conocimiento directo y real de sus pensamientos. Si pusieras estar para que se entienda dentro de ella, sabiendo dentro lo que de ella, siente. Sí. Pues tú imagínate eso por todas las escenas Wow. que yo tomé conciencia. Entonces, ahí fue la única parte desagradable de la experiencia, porque yo sentí culpa, pero como autocensura. O sea, yo no me sentí juzgado por el ser. El ser me acogía. Mirar, yo no puedo explicar por qué las cosas son así, pero sucedieron así, yo las viví así. Ese ser me transmitía compasión. Ese ser más bien estaba allí para acogerme. Yo sentí mucho malestar al comprender las consecuencias de mi egoísmo. Entiendo. Y yo lo comparo como cuando aquí en España uno se quiere sacar el carnet de conducir, uno hace unos test, ¿no? Sí. De preguntas como los que te harán cuando estás en la autoescuela, como los que te harán el día del examen, y entonces al conocer la respuesta te das cuenta de tu error. Y claro, eso también hace falta para aprender, para consolidar un conocimiento. Totalmente. Pues entonces eso me pasó, ¿no? Entonces yo sentí un impulso de una gran culpabilidad de haber actuado de esa forma, de haber hecho sufrir innecesariamente, porque la verdad todo lo que digo con una palabra amable o con un gesto disimulado o con un callarse simplemente o con un ser honrado con la palabra que has dado, pues se hubiera solucionado, ¿no? Pero entonces
el tener conciencia de todo eso me hizo sentir tan mal que yo sentí una especie de grito interior, yo quiero volver, yo quiero arreglarlo, yo quiero arreglarlo. Y entonces ese ser de luz me transmitió bueno, si quieres volver puedes hacerlo. Yo de broma digo que parecía que mi ser de luz era argentino, ¿no? Aquí tenemos una visión muy ecuánime, muy bueno, mira, pues si quieres puedes hacerlo, ¿no? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces, volviendo al lenguaje, me transmitió eso sin palabras, si quieres volver puedes hacerlo, y acto seguido, sin yo hacer nada, sentí una caída hacia atrás y el siguiente recuerdo ya fue consciente de sentirme dentro de mi cuerpo con un gran dolor en la espalda, que seguramente lo hice al caer y darme con el mueble, y no era consciente, pero también con un chichón en la cabeza. Yo me levanto, bueno, primero me arrastro como puedo a la cama, digo, madre mía, ¿qué me ha pasado? Me recompongo y cuando me incorporo me voy al salón donde estaba mi esposa y al verme me dice, oye, que tienes un chichón. Y digo, sí, mira, ha sido en la oscuridad que me ha dado un golpe sin querer. Y ella no le dio más importancia. Y así, durante 6 meses, yo eso lo mantuve en secreto hasta que, al cabo de 6 meses, lo conté a un grupo en el cual estaba mi mujer. Quizás fue el tiempo como decís tú en el libro, ¿no? El tiempo necesario para entender lo que te había pasado. Mira, es un misterio porque no es que sea algo que me haya pasado solamente a mí, sino que es una constante que las personas pasan una media de 7 años, estudios que se han hecho, en contar lo que les ha pasado. No tengo una explicación de por qué hay ese intervalo. En mi caso fueron 6 meses y he de entender que soy afortunado porque aún fui bastante rápido en poderlo contar. Pero mucha gente no lo cuenta en su vida o lo cuenta al cabo de los años y bueno, hay muchos estudios y hablan que la gente, uno de los temores más grandes que tienen es de ser considerados como locos. Totalmente. Sobre todo cuando empiezas a contarlo y las personas que te rodean te desacreditan, bien sea tu cónyuge, bien sea tu médico, bien sea la enfermera, entonces eso te inhibe. Entonces, bueno, es decir, yo me pasé mi tiempo y al cabo de ese tiempo empecé a contarlo y pues ahí empezó un poco mi cambio vital. Porque una vez que comprendí lo que me había pasado, una vez que lo integré al cabo de los 6 meses, pues ya tuve que irme respondiendo y no me vino como una iluminación, sino actos pequeños, casualidades y te van orientando de por dónde va tu camino. Y hoy día pues estoy en proceso, no es un proceso acabado, me dedico pues a la ayuda solidaria. Un cambio de vida importante, ¿no? Sí, me jubilé y me dedico a ayudar a las personas desinteresadamente. Para las personas que no están muy al tanto de este término, que en Uruguay de repente todavía no se habla mucho sobre las CCM, son experiencias cercanas a la muerte de personas que han estado como tú, clínicamente muertas. Esto, según tengo entendido, cuando falla el ritmo cardíaco, no hay respiración tampoco y no hay actividad cerebral. Mira, podemos hablar de esa parte técnica. Okay. Es decir, no quiero parecer pero pedante, está bueno. pero sí al menos para poner en contexto. Mira, el término experiencia cercana a la muerte se la puso el doctor Raymond Moody hace 50 años. En 1975, ahora ya hace 51, pues sacó su libro, Vida después de la vida, y habló de experiencias cercanas a la muerte. Hoy día la terminología tiende un poquito a evolucionar y hoy se prefiere el término de experiencia de muerte recordada. Porque la muerte clínica son 3 síntomas, es decir, la parada cardíaca, la falta de respiración y el encefalograma plano. Y estos 3 fenómenos se da cuando pueden ser medidos en las personas, que sobre todo a nivel hospitalario y tal, se les está monitorizando y
a pesar de tener estos 3 síntomas, tienen esta experiencia. Entonces, por eso se dice experiencia de muerte recordada. A ver, has estado clínicamente muerto y lo que tú haces es el recuerdo de tu muerte. Exacto. ¿Eh? Exacto. Es decir, de una muerte que es por lo que sea y de una manera maravillosa, si tú quieres, revierte. No es tampoco la única situación en la cual hay este proceso de, que ahora diré otra palabra, que ahora gusta más, no de haber tenido una experiencia cerca de la muerte, sino en realidad de expansión de conciencia. Y esta expansión de conciencia no solamente ocurre en las experiencias cercanas a la muerte, también en momentos de misticismo, también en momentos de profunda meditación, también en situaciones de crisis profunda, por un acoso, por haber sufrido una violación, por haber sufrido un efecto traumático, ¿no? Y un estrés, en el contexto de un estrés postraumático, ¿no? Se puede tener también una ECM, que es superponible. Y aún así, esta expansión de conciencia es un fenómeno más amplio aún, porque si te fijas, también ocurren fenómenos como es, por ejemplo, la lucidez terminal, las visiones a pie de cama, o en el lecho de muerte, también se llama, ¿no? Experiencias como puede ser las experiencias de muerte compartidas, en la cual varias personas o una persona coincide con un difunto. O sea, cuando una persona dice, yo estaba pues durmiendo y sentí la presencia de, de tal persona que me decían he muerto, también son estados expandidos de conciencia. O sea que si queremos, para que así tus oyentes se beneficien un poco de la terminología más actualizada, estaríamos hablando de experiencias de muerte recordada, que habitualmente lo van a encontrar en todos sitios como experiencias cercanas a la muerte. Sí. Y esto corresponde no a una alucinación ni a un delirio, sino a un estado expandido de la conciencia. Totalmente. Tenemos una conciencia habitual que sería la que se tiene pues en el día a día para manejar nuestro trabajo. La 3D. Sí, y esta 3D que se me ocurre, ahora que estoy contigo, que probablemente en estados que tú llamas de lectura de registros acásicos, sí, o que pueden tener los medios cuando en fenómenos que hablemos de auténtica mediunidad, sí, contactan con seres también de este, bueno, es decir, que entonces lo que existe, y con la terminología actual que empleamos no solo en Europa, sino en la literatura científica, son estados expandidos de la conciencia. No sé si te suena. Sí, me suena porque de hecho trabajo todo el tiempo con ese estado expandido. Se logra mucha calma. Yo estuve, por un lado, decirte esto, que trabajo con duelo, trabajo con esta mirada, y me parece maravilloso que en este momento planetario único en la historia, yo creo, todo el mundo tenga posibilidad de acceder a esta información. En primer lugar, eso. Siempre digo que somos bendecidos y que además el agradecimiento por vivir en un momento donde cualquiera con un teléfono, no importa si es nuevo o no, en una plaza, en cualquier lado que tenga wifi, puede acceder a testimonios como el tuyo, a investigaciones, hay mucha información, y creo que también hay que honrar este momento usando esa información, porque quizás los anteriores, nuestros padres y demás, no tuvieron esto, ¿verdad? Y no solo para integrarlo, ver qué nos pasa con esa información nueva, en este caso sobre la muerte, lo que pasa después, sino también para quizás empezar a liberar dolor y tener una mirada de la vida diferente, ¿no? De la vida, de los vínculos, como te pasó a ti también, ¿no? Entonces me parece que este encuentro de la ciencia, un hombre de ciencia, que como tantos en tu propia experiencia viviste ese momento de expansión, de una experiencia sublime, que muchos envidiaríamos en el buen sentido, digo, me parece que es increíble para que muchas personas se puedan animar
abrir, ¿no? Abrir a aquello que de repente atemoriza y como yo digo en este podcast que se llama Lo que no te contaron, escuchar esa otra mirada sobre la muerte, la vida posterior, que quizás no lo contaron en nuestra educación, no nos contaron esa versión, llamémosle así, pero es interesante que las personas al menos escuchen esta versión, ¿sí? Y después cada uno elige qué creer, pero también cada camino lleva a un resultado diferente. Mira, yo me siento que esta especie de maravilloso regalo, hoy día lo veo así, de maravilloso regalo que fue la experiencia cercana a la muerte o experiencia de muerte recordada, ¿no? Pues resulta que yo lo vivo como un maravilloso regalo, pero yo no hice nada para merecerlo. Yo conozco gente mucho más espiritual, que yo no lo era en absoluto. Conozco gente que han trabajado profundamente todo esto y que no han tenido este don que yo tengo de experiencia. Y no sé por qué, pero yo sí que la tuve y eso cambió la vida. Y según personas que me rodean, me han hecho mejor persona. Ahora vamos a ello, pero también muchos de nosotros de repente hemos vivido situaciones donde conectamos con cierta información de cosas que van a pasar, de gente que no está, pero nos asusta, ¿verdad? Al no tener un contexto, no contarlo, de que nos traten de locos, digamos. Y es interesante que quizás, no lo sé, te haya sucedido a ti como a otros médicos, cirujanos, científicos, para demostrar de alguna manera que lo importante de que todos somos, a todos nos pasa, de que todos, más allá de la raza, de la religión, de la creencia, todos somos seres encarnados, espirituales, y nos puede tocar perfectamente. Y quizás que te toque a ti, que por ahí con esa humildad te referís a ti mismo como una persona común, ¿sí? Sea para ayudar a otros a también a verse qué puede pasarles perfectamente. Esto no es algo, esta experiencia de muerte o posterior a la muerte, lo que van a vivir, propio de algunas personas elegidas. Quizás es justamente para que sepamos que mira, todos vamos a transitar por ese lugar. Mira, yo mi creencia, y digo porque, mira, saber no lo sabe nadie. Pero, y cuando digo saber es como si fuera una realidad científica, que dijera, mira, esto existe esto demostrado, y el más allá existe o no existe, lo que sea. Es decir, en realidad es un misterio, podemos ahondar en él, pero no resolverlo, no es un enigma, sino un misterio. Entonces, esto que hoy por hoy es un misterio y que por ello no está dicha la última palabra, sí que las personas podemos tener creencias. Y mi creencia es que hoy en día, no la que tenía hace 5 años, que hubiera visto lo que voy a decir ahora como delirante. Pero hoy en día mi creencia es que esto que yo he vivido, cada uno a su forma, lo vivimos todos. Completamente. Lo que ocurre es que no todos nos pasa y no todos lo contamos. Total. Entonces, ¿por qué a mí? Pues no lo sé. ¿Qué me pasará el día que yo muera? Pues yo tengo el convencimiento personal que volveré a vivir esto. Y eso mismo también es una responsabilidad, porque yo sé que me volveré a encontrar con un guía espiritual, no sé si uno, no sé si varios, que yo repetiré el viaje. Yo, digamos, ahora que estoy vivo, estoy con la misma ilusión de cuando estás por salir en la montaña rusa y sabiendo de que dices, wow, ahora me espera lo mejor, ¿no? Es decir, yo vivo así el momento que tenga que ser el de dejar este cuerpo físico, y lo vivo desde una expectativa positiva, pero también decir que quiero que pase lo más tarde posible. Claro. Es decir, quizás fue como un renacer, o sea, una mirada diferente de la vida. Yo cuando se cumplieron los 4 años, hace poco, es decir, el 5 de marzo del 2026, pues yo a mis amigos les dije, mira, hoy cumplo 4 años. Y mis amigos sabían que no estaba
que no estaba delirante, que no se había vuelto loco. Estabas celebrando tus 4 años de nueva vida. Sí, sí, y espero poder celebrar los 50. Claro que sí. Añadido a los 66 que tengo. Yo lo que encuentro es que tu experiencia y de la forma en que tú la contás, se transmite mucha calma cuando se está al lado tuyo, de verdad, y se transmite desde el lugar totalmente genuino de que lo estás haciendo. Para mí fue un placer leer el libro porque me encontré con un lenguaje muy cercano, muy ameno, como si fuera la charla de un amigo, y para mí también como escritora eso es fundamental, ¿no? Que lograr esa cercanía que lograste muy bien. Y lo menciono porque cuando empiezo a leer el libro, veo como que hay cierta incomodidad en ti. Bueno, yo no he escrito nunca antes, o sea, ¿cómo voy a contar esto? Te salió muy bien. Desde mi punto de vista, se logra eso, ¿no? Esa conexión. Pero lo más importante es que las personas puedan ver a alguien normal como cualquier otro que tuvo esta experiencia, porque, como yo te dije, yo trabajo en duelo y demás, y uno de los grandes temores de nuestra cultura, sobre todo occidental, ¿no? Es el miedo a qué me va a pasar después. Hay mucho cuco, mucha creencia de por ahí un infierno, de por ahí pagar pecados, o sea, como algo que realmente asusta mucho. Y en mi trabajo, que también coincide con tu experiencia y con tu mirada, cuando le transmitimos a las personas de que no hay un final, que al contrario nos están esperando amorosamente, ¿no? Y que no es un final, es increíble la calma que está dándole a las personas que de repente ya no necesitan seguir sufriendo. Esta comprensión, ¿sí? Les saca del sufrimiento de nunca más voy a ver a alguien, porque esto continúa, porque me están esperando, porque no se murieron, están conmigo de otra manera. Entonces yo creo que estas experiencias como la tuya tienen un gran valor para la humanidad, y por eso es importante difundirlas, de transmitir esa calma de cuando me voy a morir, sobre todo en personas que están con enfermedades terminales o que personas que están perdiendo a un ser querido, de transmitir que no pasa nada, ¿no? Hay mucha calma, te vienen a buscar, como el caso de los niños. Muchas veces vienen las mascotas, ¿no? A transmitirle. Exactamente. Y lo que contábamos fuera de esta charla, es eso, cuando yo también recibo a algún ser querido que falleció, que lo puedo ver de la persona que me consulta, sabés que siempre, José, los mensajes son de calma, ¿sí? De estoy bien, es más, estaban enfermos, los visualizo sanos, parados, estaban postrados. Mi amigo Tomás José estaba más guapo que nunca. Ahí está, ahora lo contarás, sí, porque es precioso eso. Pero lo que quiero decir es como las dos miradas están hablando de lo mismo, con matices, o con mínimos matices quizás. Entonces, lo que digo es eso, qué aliviador es cuando le transmitís tu experiencia, yo desde este otro lado, que la persona no queda con, que no nos quedemos con el recuerdo de la persona o postrada o medicada. Por eso cuando yo los veo les digo, está sano, está joven, era alto, era así. Me decían, eso cuando era joven. O sea, lo importante cuando aparecen en la lectura a transmitir que la imagen esa con la que los que quedamos acá quedamos de la persona enferma o con deterioro, creo que aparecen a mostrarnos que están de otra manera. Mira, yo cuento la metáfora que cuando hablamos de los seres que te vienen a recibir, no te viene a recibir la mamá vieja y enferma y con su Alzheimer y con su pañal, sino que te viene a recibir aquella mamá que te tenía por la tarde el bocadillo preparado, la merienda preparada y que te recibía al volver del colegio. Es hermoso, ¿no? Y eso calma. Sí. Sí, eso es una de las cosas que creo que tu experiencia y la de otros están ayudando, ¿no? A quedar con la imagen del otro, saber que el otro, al no tener cuerpo físico, ya no hay enfermedad, está en un estado como en su mejor momento, como me gustaría que contaras un poco respecto a ese amigo que fue el que te vino a recibir del otro lado. Mira, mi amigo Tomás José fue un ser maravilloso que tuvo muy mala suerte. Era él, pues, con 18 años, siendo una persona brillantísima, pues le detectaron un tumor cerebral, sufrió una operación que no fue afortunada
Hablamos también de los años 70, no había los procedimientos de ahora. Estuvo 2 años en coma y después de eso lo conocí. Compartimos unos 4 años juntos y al final su tumor se reprodujo y él trascendió. Yo cuando, es decir, él como consecuencia de su intervención tenía una deformidad, tenía una cierta atrofia muscular, tenía el lado derecho más torpe del cuerpo, porque aquí tenía él una especie de cicatriz, tiene una especie de, una deformación, una deformación del cráneo muy visible. Y en cambio, cuando yo le vi, quedó ciego, un desastre, pues, como digo, cuando yo le vi guapo, le vi con traje, que nunca lo había visto con traje, no tenía ninguna deformación, y yo sé que él veía desde allí. O sea, es decir, era la mejor versión. Diría yo que sería la versión que yo hubiera conocido si no le hubiese pasado todo lo malo que le pasó. Hay un misterio para mí, y es por qué estaba Tomás José y no estaban, por ejemplo, mis padres, que ya los habían perdido, o no estaban otras personas también significativas. No lo sé, pero ahí estaba, me recibió. Yo también, cuando ya salí de la experiencia y reflexioné, yo pensé, si yo tenía un inmenso deseo de abrazarlo, también lo sentía él. Y entonces a mí me conmueve pensar que él renunció a abrazarme para que pudiera volver. Bueno, esto es muy interesante y nunca lo había contado. Cuando yo trabajo el duelo y la persona en un estado profundo de relajación logra llegar a un estado que llamamos el estado del alma, o sea, no solo siente, ¿no? Siente la conciencia, el cuerpo, pero no está razonando y ve al ser querido fallecido. Es común, nunca lo conté, que quiera ir a abrazarlo. Y los guías que durante el trabajo del duelo, de la canalización, le dicen, no lo abraces. ¿Ostras? Sí, por eso cuando leí eso en tu libro, por eso creo que complementamos mucho, entendí eso, no lo abraces. Solo observa cómo se comunica, cuando está visualizando el ser querido que partió, no hay un diálogo con palabras, entonces le dicen mira los ojos, la expresión de la cara, cuando sonríe, cuando te mira con complicidad o está relajado, es un sí, es una aprobación, un estoy todo bien, pero no lo abraces. Siempre dicen lo mismo. Y cuando leí eso en tu libro, dije, lo entendí, ¿no? Quizás por eso mismo, ¿no? Porque ya no puedes volver. Pues mira, no se me había ocurrido. Es decir, para mí es una revelación lo que oigo de tus labios. Es mutua. Pero qué maravilla. Y no sé, quizás tú hiciste mucho por tu amigo cuando él estaba enfermo. Quizás sí, fue una forma de devolver todo eso. Es decir, había mucho amor por parte de los dos. Lo que sí es verdad que, como decir, amor había por las dos partes, pero para él tenía un plus, porque, claro, yo en aquel momento era joven, tenía entre 18, 20 años, llevaba una vida pues intensa, y en cambio yo para él era su ventana al mundo. Para ponerlo en contexto, él estaba muy solo y su madre pidió ayuda a la parroquia para ver si alguien quería darle un poco de compañía. Yo no solamente le di compañía a ratos, sino que le integré en mi pandilla. Era una pandilla de parroquia, gente muy sana, ¿sabes? Hablamos de una edad de 17, 18, 19 años, ¿no? Y para él, claro, cambiar la soledad y la monotonía de la habitación por una salida social, por ser importante para otras personas, que otras personas le llamaban, que él podía llamar. Para él fue, además de querernos, muy relevante, ¿no? Y yo te pregunto, José, no sé, yo Sí. te escucho hablar de la ventana, de que para él tú eras la ventana al mundo. Sí. Y quizás él fue la ventana para que vieras otro mundo. No se me había ocurrido. No se me había ocurrido y puede ser verdad. Ya digo, yo no sé por qué no había nadie más, aparte de aquella persona lejana, y
Y fue de las cosas que incluso pues esa mirada que tú me das ahora ni se me había ocurrido. Es muy probable que sea así, por Sí. eso apareció él. Pero me imagino lo que debe haber sido para ti en medio de todas esas emociones y todo eso nuevo que estabas viviendo en la SM, verlo sano, ver lo que puede Fue ya, maravilloso. muy aliviador, ¿no? Sí, sí, totalmente. Para mí fue un momento clave, un momento clave. Quizás el que me ha cambiado la vida fue la revisión de vida, en mi caso. Sí. Pero si me dices cuál fue el momento más emotivo, ¿eh? Porque claro, fue un momento con mucho amor, pues fue el encuentro con Tomás José. De eso quería preguntarte. Tu libro es muy, muy interesante y no tiene ningún desperdicio, tiene muchos, lo valoro mucho por todo lo que muestra de tu sentir, pero también por todo lo que ayuda a entender después de la muerte. Y tú decís que lo que te dejó fueron 4 poderes especiales, o que Mira, en general sí a todo el mundo, sí. como Mira, experiencia. este libro mío no intenta ser es decir, el contar mi experiencia y hablar de mí. No nace desde el ego, nace desde el servicio. Entonces, yo tengo que contar la experiencia y ocupa el primer capítulo, pero hay 15 capítulos, ¿no? Y en realidad lo que es un libro de autoayuda. ¿Qué es lo que ocurrió? Mira, me sorprendió cuando yo leí muchos relatos o escuché muchos relatos, todo el mundo decía que le había cambiado la vida. Pero no a todo el mundo le cambiaba el mismo momento. Entonces, yo me di cuenta, como agrupando, esto ya es mente científica, que había 4 momentos, 4 experiencias capaces de cambiar la vida de las personas. Entonces, yo te diría que son 4 capacidades que tenemos, que es la de conectar con la vida, la de amar, la de revisar nuestro pasado o la de tener un propósito de cara al futuro. Tiene que ver también con 4 momentos de la ECM. Para no hacerlo complicado, aquí se explica el por qué, se justifica esto y sobre todo se convierte en un libro práctico, es un libro de autoayuda. Es un libro que al final hay unos ejercicios para practicar eso. Por ejemplo, ¿cómo practica la conexión? Pues hablando de mindfulness. ¿Cómo se practica el amor? Pues hablando de la comunicación entre las personas y de la compasión. ¿Cómo se practica la revisión de vida? Pues con estrategias como es, por ejemplo, pues, la revisión de vida, el llevar un diario, el análisis del pasado. ¿Y cómo se cultiva el propósito? Pues con ejercicios para descubrir nuestros valores y nuestro propósito vital. De tal forma que yo lo que digo es, mira, a las personas que hemos tenido una ECM nos transforma alguno de estos 4 momentos. Y si nos transforma a nosotros, también te puede transformar a ti. Y quizás lo que tienes que trabajar depende del momento vital que has vivido. Hay personas que a lo mejor lo que tienen que trabajar es la revisión de vida porque trabajan, porque viven desde la culpa. Claro. Hay personas que lo que tienen que trabajar es la conexión, la comunicación, ¿no? Bueno, por ejemplo, pues eso, la comunicación y la compasión porque están faltos de amor. O hay personas que viven una vida como pollo sin cabeza, simplemente dejándose llevar en el día a día, cuando en realidad lo que hace una vida valiosa es tener un propósito y vivir una vida coherente con los valores. Cuando hay una disonancia entre los valores de la persona, te pondré un ejemplo, y lo que la persona hace, eso genera malestar. Enfermedad también. ¿Cuántas personas conoces tú que dicen, yo para mí lo más importante son mis hijos? Y después le dices, bueno, pues vamos a ver lo que haces. Tú cuando sales del trabajo, vienes para casa, te pones con tus hijos, miras sus deberes, les acompañas, les preguntas, juegas con ellos. Bueno, es decir,
Cuando salgo del trabajo, mi trabajo es duro, me voy, aquí se dice el bar, no sé si puede decir la cantina. Sí, lo mismo. Sí, bueno, pues voy al bar, me encuentro con los amigos, nos gusta el fútbol, quedamos para ver los partidos de fútbol, tomamos unas cervezas, sí, sí. Y le digo, y acabas durmiendo en tu casa, pero ¿y tus hijos qué? Es decir, tú dices que tus valores son tus hijos, pero lo que haces es ir al bar. Es decir, No algo aquí está choca. encajando. choca. Sí. Entonces, claro, las vidas que se llevan incoherente con los valores, Mm, o bien uno tiene una falsa autopercepción, mm, reconoce que lo importante es la pandilla o los amigos y el bar, y no pasa nada, no es ningún delito. claro. Pero no te autoengañes diciendo que son los hijos. O bien, si son los hijos, lleva una vida coherente con eso. Pero no me extraña que tengas malestar y que te sientas mal en tu vida si resulta de que tus hijos para ti son los extraños. Te digas lo que te digas. Totalmente. Acabo de tener una revelación importantísima ¿Ah? en vivo, como es esto, y la quiero compartir porque, como te hablábamos hoy, por ahí hoy se está dando de que distintas personas con distintas formaciones, médicos, psiquiatras, muchos cirujanos que están teniendo experiencias o que están investigando estas experiencias, pero también estamos personas que lo hacemos de otro ángulo, ¿no? Entonces me di cuenta, es hermoso para mí al menos, que estos 4 poderes que hablas tú, que es lo que te dejó como gran aprendizaje o no sé, tu experiencia, tienen todo que ver con mi trabajo, ¿no? Y quiero contarlo a la gente porque también los que se han atendido conmigo o se atienden, ¿no? Eh, en este cambio de conciencia, ¿no? Tú desde tu experiencia, yo de la terapeuta. La primera tendría que ver, dijimos, con la conexión. En mi trabajo, los guías hacen mucho hincapié en la conexión de las emociones de una persona con otra, de dejar de vincularnos de lo que yo te tengo que decir, José, para que tú me mires bien o me apruebes o me valores, sino yo siento esto. Le estoy enseñando a las personas, yo también aprendiendo, a que la verdadera conexión con el otro, con mi marido, por ejemplo, si yo le digo, yo sí me siento de esta manera, yo me hago cargo de lo que estoy sintiendo, es mi tema, lo voy a resolver yo. Pero al hacerme cargo de lo que siento, lo puedo resolver. Y las personas estamos tan acostumbradas a razonar las emociones que nunca llegamos a esa conexión real con el otro. Por eso en mi trabajo, cuando hacemos el duelo o no, si que esté la persona fallecida hablando desde el sentir, no desde el juicio, se logran resultados maravillosos a nivel profundo en el vínculo, aparte de la persona. Tú nombraste en segundo lugar, me parece súper importante esto. El amor. El amor. Y el amor justamente no como algo romántico, sino como justamente mirar al otro como un igual, donde yo digo como mirar por detrás, ¿no? Mirar lo que revela la ecografía, ¿no? No quedarnos con la imagen externa y que de repente en un maltrato a otro, ¿sí? O en un juicio, ver que también el otro tiene un dolor. Todos nos movemos de ese dolor que genera máscaras sociales para poder vincularnos y protegernos también de que el otro nos Y haga frente a daño. ese dolor, actuar con compasión. Exacto, entonces no solamente ver que mi marido me miró mal o que me juzgó, sino entender que por ahí, desde dónde, qué le duele y entender ese dolor, no como justificación, sino para no entrar yo también en defenderme del ego, no que termine siendo una lucha de egos, que siempre hay uno que tiene que ganar y otro tiene la razón, sino entender que hay una frase muy bonita que yo uso en consulta, que para mí es mágica, y te hace crecer, pasar de un niño a un adulto, que dice, en tu lugar quizás hubiese hecho lo mismo. Claro. Y en tu lugar realmente, con tus padres, tu historia, con tus cargas, con todo eso. Entonces, mirar por detrás a la persona genera ese amor, que no es un amor romántico, es un amor más compasivo, elevado, que te libera de seguir manteniendo el rencor o el resentimiento. Eso me parece genial. No quiero aburrir mucho, pero para mí fue una gran revelación esto. Después hablaste del tercero, que El es tercero, que es la culpa, y su virtud sería el perdón. el perdón, pero no, me gusta que lo explicas muy bien,
que no es un perdón, digamos, como nos lo enseñaron, de sometimiento, me Sí, someto. yo lo explico diciendo Sí. que perdonar no significa reconciliarse, Exacto. sino que significa renunciar al veneno de la venganza. Exacto, o el de la justicia, o el Bueno, de... no, la justicia es algo bueno. O sea, si hay un delito, que actúe la justicia, eso es bueno. Pero claro, la venganza es otra cosa, porque la venganza significa que el otro tiene que sufrir para tú Exacto, sentirte mejor. para compensar. Es decir, yo creo que si a través de la justicia la persona obtiene un aprendizaje, pues no tenemos que liberarle de eso. Y por eso digo que no significa ni reconciliarse ni salir de rositas, pero sí que la persona no viva enganchado a la venganza. Exacto, exacto. Dejar en manos de algo más grande que haga las cosas, pero sobre todo eso, ¿no? Corrernos del lugar de el otro tiene que pedir perdón. Yo siempre digo, eso nunca va a aliviar tu dolor. Porque el dolor, José, al menos en mi mirada No, terapéutica, es peor porque es el otro tiene que sufrir para sentirme yo bien. sí, Y sufrir más aún. claro, como si el dolor del otro, mira qué interesante, cerrara mi herida que está dentro. Yo lo que digo es, y lo que dicen los guías es, afuera no se cierra tu herida porque está dentro. Eso Entonces, soltar que el otro, Eso bueno, maneje su tema y yo dedicarme a cerrar mi herida. Hay una frase muy linda que dice, la salida es hacia adentro. ¿Tá? Dejar de esperar que el otro cambie, que el otro pida perdón, que lo que sea, sino me voy a ocupar de sanar mi herida, de ver qué me pasó, de mirar hacia adentro, ¿no? Y el último punto que estabas hablando, me olvidé cuál es era. el propósito. Gracias, tengo muchas cosas. Y el propósito, y cada vez más hay gente que llega, por ejemplo, a la consulta de necesito encontrarle un sentido mayor a mi vida. Mi vida no puede ser tal cual la estoy viviendo, como a veces hacen crisis profundas, ¿no? A través de una separación, de una muerte de alguien, pero encontrarle un sentido de ayuda a otros también, ¿no? Dejar una huella, no solamente desde el egoísmo de vivo por mí para lograr cosas, punto, sino de trascender de alguna manera, de estar más al servicio, con responsabilidad, ¿no? Porque siempre digo que para primero ayudar hay que mirar adentro los dolores, si no hacemos proyecciones que hacen daño. ¿Se entiende lo que digo, no? Pero para mí fue una maravilla dentro de esta entrevista darme cuenta de que estamos trabajando en los mismos puntos, ¿tá? Porque esto de trascender también, mira qué interesante, de encontrar un propósito, una misión, la primera misión debería ser con uno y con la familia. Solo desde la matriz que te dio la vida, de sanar ahí lo que puedas en cuanto a tus vínculos, tu cambio de mirada, es donde ese efecto se puede llevar a otros. Yo no puedo enseñar nada que no haya aprendido. Mira, yo te diría que le podemos hacer un regalo a tus escuchantes. Propongo un ejercicio que puede parecer simple pero muy poderoso. Y es un pequeño regalo. Mira, imagina que hoy por la mañana te despiertas y tienes el conocimiento de que va a ser el último día de tu vida. Wow. Y por ello mismo te da un don muy especial, y es que lo puedes dedicar a lo que quieras. Es un martes cualquiera, es un día en el cual pues tú tenías una serie de cosas que hacer, pues dice, mira, no es obligatorio que hagas lo que tienes que hacer, puedes hacer lo que quieras. Puedes encontrarte con personas, puedes ir a sitios, puedes tener una experiencia, la que sea, ¿no? Lo que dé el día. Pero que sepas que ahora que te has despertado a las 8 de la mañana, pues comienza tu oportunidad, y que cuando esta noche, a las 12 de la noche, cierres los ojos, trascenderás al otro lado, ¿no? Así que, como es este día y tienes este poder, dime, haz lo que te salga del alma, ¿no? Entonces, yo que lo he hecho este ejercicio muchas veces con personas que me vienen a la consulta, pues me hablan de dedicarlo a mostrar amor con personas que no se lo suelen decir, a reconciliarse de cosas que dices no merece la pena vivir disgustados por esa tontería, a hacer cosas, atreverse a hacer cosas que no han hecho nunca y que por el que dirán, sin ser
por lo que, es decir, por cosas externas a uno. Es decir, dejar de hacer cosas, tener experiencias, conocer un sitio, todo esto, ¿no? Y entonces las personas después, cuando en la fase de final, ¿no? Pues decimos, bueno, pues explícame, me explican esto y la gente se suele emocionar mucho, porque habla de pasar más tiempo con sus hijos, porque ha desperdiciado su vida en el bar, como decimos, habla de decirles ese amor a los padres que los tiene ahí un tantos olvidados y que hace ya 3 semanas que no le llaman, o de hacer tal experiencia, tal viaje, que es que tiene ilusión, pero lo va posponiendo al día que se jubile. Entonces, después de esta emoción, yo simplemente les digo una frase. Y todo eso, si es lo valioso para ti, ¿por qué no lo haces ya? ¿Por qué vas a esperar a la jubilación? ¿Por qué vas a esperar a la próxima Navidad si no sabes si estarás vivo? Haz ahora aquello que tu corazón te dice que es valioso. Y la verdad es que a las personas les choca eso porque en realidad, claro, hablamos no de cosas imposibles, de ir a la luna o estas cosas, sino No. hablamos de cosas que está y que no hacemos. Quizás sea como una revisión de valores, que es de lo que estabas, Claro. de uno de los 4 poderes que tenemos todos, y que a veces tiene que pasar algo como una experiencia cercana a la muerte, o a veces una pérdida muy grande, o lo que sea. Como yo digo, a mí en la consulta no me viene a ver porque pasaban por la puerta y querían saber cómo estaba. Vienen porque hay un tema de salud propio, familiar, una muerte, un trabajo, o sea, aprieta el zapato y ahí nos movemos, ¿no? Nos movemos del lugar de confort. Pero bueno, esperemos que no haya, que podamos, mucha gente puede usar tu ejercicio en vez de esperar que llegue una situación que lo obligue a hacer el ejercicio de revisar los valores. Y me gustó algo que dijiste, que está en el libro y lo dijiste recién, de que no tiene, creo que es muy importante, no tiene que ver con el perdón del otro o que el vínculo se repare. Yo trabajo desde el mismo lugar, ¿no? Desde sanar mi dolor más allá de lo que pasa después con el vínculo. Muchas veces genera un cambio en el vínculo, pero muchas veces no. Quizás lo importante no es que eso cierre, ¿no? Sino que el vínculo esté totalmente en armonía, sino que yo esté en armonía con lo que viví en ese vínculo, lo que pasó, y asumir mi 50%. Yo puedo hacerme cargo de lo mío y el otro puede hacerse cargo, o quizás no. Quizás ni siquiera en esta vida se haga cargo, ¿no? Sí. Pero es como cortar esa dinámica dolorosa para ambas partes. Mira, yo le digo a las personas que me vienen en situación de duelo que, que la muerte es el final del cuerpo físico, pero no el final del vínculo. Totalmente. Y lo que ocurre es que todo ese amor que se vertía en la persona que teníamos delante ya no tiene a dónde ir. Y el cauce natural es el vínculo. Y la forma de cultivar el vínculo es el ritual. Todo esto también se habla en el libro. Sí, esto completamente. Y también es otra coincidencia con mi trabajo desde el duelo, porque lo que yo a veces hacemos este ejercicio de evocar recuerdos lindos con el ser querido, de que es muy común que la gente evoque un momento doloroso, pero llevar simplemente cerrando los ojos, ¿no? Y llevando recuerdos lindos. Mi papá me llevaba a la plaza y me compraba algodón de azúcar. Eso es claro, claro. Y Es cultivar el detener, vínculo, sí. claro, pero que te detengas ahí y cuando la mente quiera decir, sí, pero no está y esto nunca va a pasar, contarles que el recuerdo vive adentro. Simplemente hay que conectar con él. Entonces vas pasando por distintos momentos que no fue que el otro se fue y nunca más lo voy a ver, están dentro tuyo. Y es increíble cómo cambia la forma en que te sentís, siempre hay una sonrisa y se vuelve a sentir el amor como si Hay una estuviera nueva vivo. comprensión. Exacto, pero se siente la conexión. Como yo digo, nada cambió afuera, lo que cambió fue adentro. Pero volvés a sentir al otro cerca, solamente con hacer ese ejercicio. Así que me parece súper importante que estemos hablando de lo mismo y que estemos hablando de dejar que la mente interfiera en llevarnos siempre al futuro, al pasado, el mindfulness, ¿no? El estar en el momento presente, que es lo que tú decís, y también aceptar cuando no se pueden mejorar ciertos vínculos, cuando no, y yo hago mi parte, pero si el otro no la hace, bueno,
no tratar de forzar. Esto tiene mucho que ver con el control, la mente, y con una familia idealizada, con vínculos idealizados. A veces en estas múltiples encarnaciones hay aspectos que no vamos a mejorar, ¿verdad? En lo vincular, pero sí en lo que a mí me pasó con este vínculo. Y eso es un montón. Me parece que es el gran aprendizaje, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bien! No pudiera expresarlo mejor. No, creo que nos pasa todo en el tema de los vínculos, que a veces nos frustramos cuando las cosas no son como queremos que sea, tanto por separación como por muerte, ¿no? Bueno, es un proceso. Es un proceso. Mira, yo te querría, si quieres que hablemos un momentito del duelo. A mí Sí. el duelo no me he dedicado a él por casualidad, sino porque he descubierto ahí un tema muy profundo y te daré cifras. Mira, resulta que España, y lo que digo para España también sirve para Paraguay. Uruguay. Uruguay. ¿Cuántos habitantes hay en Uruguay? 3 millones y poquito, muy poquito. Pues mira, bueno, pues te voy a hablar de España, que aquí tenemos 48 millones de personas. Entonces, te lo resumo mucho. Mira, de 48 millones, pues se esperan unas 400.000 muertes cada año. Estas 400.000 muertes generan, como cada muerte genera unas 6 personas en duelo, generan pues unos 2 millones de personas en duelo. Digamos que 2,5 millones de personas en duelo. O sea, por 4, por 5 multiplicado. Por 6. Por 6. Por 6. O sea, cada persona que muere genera el duelo en 6 personas. Bien. Entonces, te sale una cifra de 2,5 millones, más o menos. De estos 2,5 millones, 9 personas tendrán un duelo que superarán con el tiempo. Y eso se llama un duelo fisiológico. Pero una de cada 10 hará un duelo patológico. Y duelo patológico o duelo crónico significa que cada día que pasa estás peor. Seguro que conoces casos así. Sí. Entonces, claro, la cifra en España pues son unas 250.000 personas cada año con un duelo que cada día están peor. Y yo no sé en tu país, pero aquí en España la seguridad social no tiene recursos y no destina recursos, o al menos no grandes recursos, a la atención de este duelo complicado. Ni al fisiológico tampoco. El sistema abandona su suerte a estas personas. Bien, hay programas de salud mental, desde mi punto de vista todavía falta mucho, pero te voy a hacer un aporte y capaz que te ayuda en tu trabajo o por lo menos una mirada sobre el duelo. Tú sabes que hay investigaciones de que a nivel de epigenética, del ADN emocional, donde nosotros tenemos en nuestras células información de todo lo no resuelto desde antes de tatarabuelos, varía un poco, pero 5, 6, 7 generaciones. ¿Qué pasa con eso? Porque eso puede ayudar a este duelo del 1% que me estás hablando. ¿Sí? En consulta pasa. Cuando una persona vivió, suponte tu bisabuelo, vivió una pérdida, que es natural la pérdida, ¿no? Pero el sistema de creencias hizo tener esa resistencia, esa culpa porque no lo salvé, podía haber hecho algo, lo cual no es cierto, sobre creencias o fantasías de qué está pasando después, de si estará en el infierno, estará sufriendo, de que no puedo vivir una vida con disfrute porque el otro está en una desventaja, o sea, un sistema de creencias de que justamente que todos venimos. Cuando una persona vive eso, con ese sistema de creencias, y no resuelve, el duelo es una herida, hay que no cerrarla, coserlo. Para mí el tiempo no cura nada, lo enquista o lo infecta, ¿no? Pero suponte que cuando la persona no puede cerrar la herida, porque ese sistema de creencias la mantiene en el sufrimiento y en la culpa, todas esas emociones y esa forma también fisiológica de vivirlo se graban a nivel del ADN y pasan a tu abuelo, teníamos del bisabuelo al abuelo. Ese abuelo que también vive pérdidas, ¿sí?
su dolor, activa el dolor ancestral, doctor, de los que nos hicieron esos duelos. Entonces tú de repente perdés un ser querido y en vez de vivirlo en tu 10% de tristeza, de enojo, de todo lo que ya sabemos que es normal en el primer año y medio, 2 años no más debería, está potenciado, exponenciado, porque a nivel físico, biológico, tú estás sintiendo una angustia, un dolor, un enojo, que en parte es tuyo, pero otra parte no es tuya. Es ancestral y biológica. Entonces, es importante entender esto, porque hasta hace poco tiempo nos referíamos a mi dolor como solo mío. Por ejemplo, me ha pasado, y seguramente a ti también, de si una hija perdió a su papá cuando era muy chiquitita y nunca hizo ese duelo, que con los hombres con los que se vincula en el futuro sienta un apego especial, un miedo a que la dejen, y si ese hombre también muere, el dolor a veces hace que entre en una depresión profunda o en un año sufriendo por esa pérdida, pero siempre explico, no es por esta, es lo que esta activó de la otra, de esa niña que creció sin ese papá. Entonces, me parece que es importante ir entendiendo esto para que junto al cambio de creencias puedas empezar a cerrar esos duelos. Los guías dicen, cuando viene una persona con un dolor muy grande, por ejemplo, porque murió el marido de muchos años y demás, en ocasiones no le dicen vamos a trabajar este duelo, vamos a trabajar con papá, porque ahí es donde empezó. Wow. Y ahí como recién cortando o cerrando con papá o cambiando tus creencias, vas a sentir tu dolor con tu marido, no el de tu marido que espeja o refleja el de atrás o los de atrás. Y eso calma mucho y es como ver a la persona y no ver a todas las proyecciones de la persona, ¿no? Bueno, es fascinante todo lo que cuentas. Muchas Muy gracias. bien, muy bien. Muchas gracias. Que ayude a que ese 1% pueda salir de ese lugar, ¿no? Pueda correrse de ese lugar. Muy bien, muy bien. Así que maravilloso. ¿Y qué otro gran cambio sentís que te dejó esta experiencia? Que son un montón de cambios, ¿no? De transformaciones. Bueno, mira, yo más que cambio, porque cambio, el cambio ha sido a nivel personal, ha afectado a mi actividad. Ya te digo, hoy día me dedico a ayudar a las personas de forma solidaria, a profundizar en mí, a estar más tiempo con mi familia, a cambiar mis valores. Ya no es el éxito profesional, ya no es conseguir no sé qué aumento de sueldo y tal. Vivo de mi pensión, una vida sencilla, una vida entregada más a mis auténticos valores que al éxito externo que yo hoy día lo vivo desde fuera, ¿no? Entonces, si lo que me preguntas es si tengo un mensaje para tu audiencia, sí. Pues mira, yo te diría que después de haber tenido la experiencia, y yo creo, es una creencia personal, no un hecho científico, que yo puse un poco el pie en el otro lado, sin pasar más allá del recibidor. Aquello es una casa muy grande, un palacio inmenso, y es solamente el recibidor y desde la puerta, ¿no? Pues que yo hoy día no vivo con angustia la muerte, y te digo que no me preocupa, porque tal como yo lo vivo, yo lo espero, como he dicho antes, con ilusión lo más tarde posible. Sí, sí, no hay apuro. Sino que yo, el mensaje que yo diría es que lo importante no es lo que te pasa después de muerto, sino lo importante es comprender que hasta llegar la muerte existe la vida. Entonces yo invito a las personas a que lleven una vida más significativa, más plena, que aprendan lo más posible, que profundicen, eso que tú has dicho que es una frase muy bonita, esa que la salida es hacia adentro, ¿no? Pues que hagan ese hacia adentro y también y en transversal, en horizontal, hacia los que tienes cerca. Exacto. Que crezcas como persona, porque esa parte de crecimiento, eso sí que te lo llevarás. Totalmente. No te llevarás las posesiones, no te llevarás los títulos, no te llevarás los honores, pero sí que te llevarás el aprendizaje. Totalmente. Y entonces, oye, yo diría a nuestros escuchantes, por favor, enriquécete como persona. Hacia adentro. Hacia adentro, y eso se hace en la vida. En la vida, en el más allá sí existe, que yo creo que sí.
nos vamos a llevar esto, y es coherente con lo que yo creo, y será el punto de partida. Entonces, que oye, mira, yo invito a vivir el presente desde el amor, a echar una mirada al pasado como un aprendizaje en el cual tienes cosas que aprender y que llevarte. Si tú de una experiencia sacas un aprendizaje, la experiencia ha sido muy válida. Y toda experiencia es susceptible de generar un aprendizaje, ¿no? Y de mirar hacia el futuro, no con ansiedad, sino con ilusión desde una vida significativa con propósito. Entonces, vivir en el presente con ilusión y sin remordimientos, pues yo creo que es lo que me gustaría que vivieran y que prestaran toda su atención. Y que el morir no es el final, tal como yo lo veo. Es, en mi creencia, que no la impongo a nadie, pues la muerte es un tránsito, y después de esto viene la trascendencia. Sí. Pero quien crea lo contrario, mira, hubo una persona que vivió hace 2000 años, llamado Epicuro, y que decía, la muerte no nos preocupa, porque mientras estamos nosotros, ella no está. Y cuando ella venga, ya no estaremos nosotros. Claro. Salvo que la persona vive muerta en vida. Esa es la verdadera muerte. ¿Sabes que ayer, el otro día, ahora murió un cantante argentino muy famoso, que tenía un perfil como muy bajo, de social, muy tranquilo, y dijo una frase, espero que la muerte me encuentre vivo. ¿Sí? Y me encantó eso, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente por ahí viven muertos en vida? Y entre otras cosas porque no se permiten disfrutar, pensando que el ser querido va a mirar con malos ojos el estar vivo y disfrutando. Y te voy a pasar después, invito a la audiencia también a escuchar una canción que hay un cantautor uruguayo, que yo siempre digo que cuando escribió esa canción estaría iluminado, fue hace muchos años, que se llama Si me voy antes que vos. Yo siempre lo cito en los libros y cuando puedo, y hay una frase muy linda que dice que no te olvides lo que dijimos un día, que cuando sonríes, sonrío contigo, mi amor. Entonces, qué bonito. Es muy lindo, muy profundo, emociona mucho esa canción, pero habla de eso, ¿no? De honrar a los que están, a los que no están, disfrutando la vida que nos dieron, por acá cierro yo, disfrutando todo lo que nos dieron como pudieron, hasta donde pudieron, y yo creo que esa es la mejor forma de honrar al ser querido, no sufrir sus historias, no sufrir su malestar, porque a veces, José, nos quedamos con la vivencia de cómo murió o del sufrimiento, y no nos acordamos de todo lo que nos dieron, que fue muchísimo, ¿no? Muchísimo. Entonces, que si queremos honrarlos de verdad, eso, disfrutar la vida que nos dieron hasta donde pudieron, como pudieron, y valorar, porque una vuelta estaba en una canalización con una persona y yo visualizaba que estaba en duelo, visualizaba a su papá que decía, che, el che es una palabra uruguaya, ¿no? Sí. Bien, che, pero nadie se acuerda de lo bueno que yo hice, solo se acuerdan del día que me fui. Lo decía con pena, che, pero nadie se acuerda de todo lo demás. Y digo, claro, qué injustos que somos, porque dieron muchísimo y solo nos acordamos de eso. Entonces quizás esto que tú planteabas de revalorizar o reenfocar las prioridades, pueda estar eso. Y lo lindo que es para... Mira, escribió Albert Camus que una vida que no se vive como uno hubiera querido es un don desperdiciado. Totalmente, totalmente. Hay que reivindicar ese don y hay que vivirlo a pleno. Vivirlo, Usar con lo la que vida hay. A granel. Con lo que hay, como es, ¿verdad? Para mí fue un enorme placer estar con el doctor Morales acá en Barcelona. Podría estar horas hablando, me quedaría, pero bueno, no queremos abusar del tiempo y seguramente nos encontremos nuevamente. Lo que la muerte me enseñó, un libro hermoso, escrito desde la autenticidad y el amor y desde un propósito mayor de ayudar a hacer el tránsito aquí y el tránsito posterior mucho más fácil para todos. Gracias por este enorme placer. Gracias a ti y a tu público. Gracias.